Los dos caminos. Lo que la Biblia revela sobre la vida, la muerte y la eternidad. Hay una pregunta que ha perseguido al ser humano desde el principio. Desde que tuvo conciencia de sí mismo. Desde que levantó los ojos al cielo por primera vez. Una pregunta que no desaparece por mucho que intentemos ignorarla. Una pregunta que vuelve en los momentos más oscuros de la noche. Una pregunta que regresa con la muerte de alguien amado. Una pregunta que aparece cuando el espejo nos devuelve una cara que envejece. Esa pregunta es esta. ¿Hacia dónde voy? No a dónde vas mañana. No a dónde vas el próximo año. Sino hacia dónde vas. En el sentido más profundo que esa palabra puede tener. Esta pregunta no es nueva. Tiene miles de años. Y la Biblia, el libro más leído, más copiado, más traducido y más estudiado de toda la historia de la humanidad, le da una respuesta que muchos no esperan. No una respuesta fácil. No una respuesta cómoda. No una respuesta diseñada para hacernos sentir bien. Sino una respuesta verdadera. Una respuesta que lleva en su interior algo que la hace diferente a todas las demás. Una respuesta que no termina en el miedo, sino en el amor. Hoy vamos a hablar de los dos caminos. Los dos caminos que la palabra de Dios ha puesto ante cada ser humano que ha pisado esta tierra. Y lo vamos a hacer sin sensacionalismo, sin terror, sin simplificaciones baratas. Lo vamos a hacer con la profundidad y la belleza que este tema merece. Porque lo que está en juego no es poco. Lo que está en juego es todo. Los dos caminos. Lo que la Biblia revela sobre la vida, la muerte y la eternidad. La encrucijada universal. Desde los primeros siglos del cristianismo, los artistas pintaron una imagen que repetían en todas las iglesias. Una imagen que los fieles veían al entrar. Una imagen que los fieles veían al salir. La imagen de una encrucijada. Un camino que se bifurca. A un lado, la luz. Al otro, la oscuridad. No era un capricho artístico. No era decoración. Era una enseñanza. Una enseñanza que venía directamente de la palabra de Dios. Porque la imagen de los dos caminos no es una invención medieval. Es una de las enseñanzas más antiguas, más constantes y más universales de toda la Sagrada Escritura. Aparece en el libro del Deuteronomio cuando Dios, a través de Moisés, dice a su pueblo: Hoy pongo ante ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Deuteronomio 30, 15. Aparece en el libro de los Salmos, en su primer canto, que no es una casualidad que sea el primero. El Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos se pierde. Salmo 1, 6. Aparece en el libro de los Proverbios, que durante siglos fue el libro de sabiduría práctica para el pueblo de Israel. Hay un camino que parece recto al hombre, pero al final lleva a la muerte. Proverbios 14, 12. Y aparece en los labios del propio Jesucristo, en el Sermón de la Montaña, el discurso más famoso que se ha pronunciado en toda la historia humana. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la encuentran. Mateo 7, 13 a 14. Aquí hay algo que necesitamos entender desde el principio. Algo que la Iglesia Católica ha enseñado con consistencia durante 2000 años. Algo que es fundamental para no distorsionar este mensaje. Los dos caminos no son una amenaza, son una invitación. Cuando un padre le dice a su hijo, por ese camino hay peligro, por este otro hay vida, no lo hace para asustarlo. Lo hace porque lo ama. Lo hace porque conoce el terreno. Lo hace porque quiere que su hijo llegue a casa. Y esto es exactamente lo que Dios hace a lo largo de toda la Sagrada Escritura. Pone ante nosotros la verdad de los dos caminos no para paralizarnos con el miedo, sino para orientarnos con el amor. El Catecismo de la Iglesia Católica lo expresa con claridad cuando enseña que Dios no abandona jamás a sus criaturas, CIC, número 301. No las abandona, ni en la bifurcación, ni en el camino equivocado, ni en el momento más oscuro,
Siempre hay una mano tendida. Siempre hay una voz que llama. Siempre hay un camino de regreso. Pero para apreciar la belleza del regreso, primero tenemos que entender los dos caminos. Su naturaleza, su lógica, su consecuencia. Porque solo quien entiende lo que está en juego puede valorar verdaderamente el don de la vida. El camino de la vida, Cristo, los sacramentos y la caridad. El primer camino. El camino de la vida. Hay una pregunta que muchos se hacen cuando escuchan estas palabras. ¿Qué significa exactamente ese camino? ¿Es seguir una lista de reglas? ¿Es rezar muchas oraciones? ¿Es comportarse bien? ¿Es no hacer el mal? La respuesta de la Iglesia Católica es al mismo tiempo más sencilla y más profunda que cualquiera de esas respuestas. El camino de la vida tiene un nombre. Y ese nombre es Jesús. Jesús mismo lo dijo con una claridad que no deja lugar a ambigüedades. En el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, en medio de una conversación con sus discípulos en la noche del Jueves Santo, pocas horas antes de que fuera arrestado, Tomás le pregunta: «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos conocer el camino?». Y Jesús le responde con una de las frases más extraordinarias que se han pronunciado en toda la historia humana. «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí». Juan 14, 6. Yo soy el camino. No dice, yo te señalo el camino. No dice, yo te doy un mapa. No dice, yo te explico las reglas del camino. Dice, yo soy el camino. El camino de la vida no es un conjunto de prácticas religiosas. No es una ideología. No es una filosofía moral. No es un sistema de reglas. El camino de la vida es una persona. Una persona que vivió, que murió, que resucitó, y que sigue viva hoy. Y aquí es donde la Iglesia Católica ofrece algo que ninguna otra tradición del mundo ofrece de la misma manera. La Iglesia dice, ese camino no es solo algo que lees en un libro. Ese camino es algo que puedes tocar, que puedes gustar, que puedes recibir en tu propio cuerpo. Y esto nos lleva a hablar de los sacramentos. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña en su número 1131 que los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Signos eficaces. No son solo símbolos vacíos. No son solo rituales culturales. No son solo tradiciones heredadas. Son encuentros reales con Cristo vivo. Son el camino hecho tangible. Hecho agua sobre la frente de un bebé. Hecho pan que se parte y se comparte. Hecho palabras de perdón pronunciadas sobre una persona que llora. Hecho aceite sobre la frente de un anciano que está muriendo. El primer sacramento del camino de la vida es el bautismo. Y es fascinante que el propio nombre de este sacramento sea, en su sentido original griego, una inmersión. Un hundirse. Como si para comenzar el camino de la vida tuviéramos que morir primero. Y así es. San Pablo lo explica en la carta a los romanos con una imagen que todavía hoy nos sacude. ¿No sabéis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. Romanos 6, 3-4. Andemos en una vida nueva. El bautismo no es simplemente una ceremonia de bienvenida. Es el momento en que el ser humano entra al camino de la vida. El momento en que la muerte de Cristo se convierte en nuestra muerte. Y la resurrección de Cristo se convierte en nuestra esperanza. Pero el camino de la vida no se recorre de una sola vez. Se recorre día a día, paso a paso. Y para eso, la Iglesia ofrece el alimento del camino. El Catecismo lo llama el pan de los ángeles. La Eucaristía. En el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, Jesús pronuncia uno de sus discursos más difíciles y más hermosos. Dice: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Juan 6, 35. Y más adelante,
con una claridad que escandalizó a muchos de sus oyentes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Juan 6, 54. Muchos de sus discípulos, al escuchar esto, se marcharon. Dijeron, este lenguaje es muy duro. ¿Quién puede escucharlo? Y Jesús no los llamó de vuelta para aclarar que hablaba en sentido metafórico. Los dejó ir. Y se volvió hacia los 12 y les preguntó, ¿también vosotros queréis iros? Y fue Simón Pedro quien respondió con palabras que han resonado durante 2000 años. Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6, 68. Señor, ¿a quién vamos a ir? Esta frase de Pedro no es solo una respuesta teológica. Es la respuesta del corazón humano cuando ha probado algo verdadero. Cuando ha encontrado aquello para lo que fue creado. El camino de la vida no es atractivo porque sea fácil. Es atractivo porque es real. Y el camino de la vida tiene una tercera dimensión que no podemos olvidar. Una dimensión que está en el corazón del Evangelio. La caridad. El amor. No el amor sentimental que depende del estado de ánimo. Sino el amor que decide. El amor que actúa. El amor que se da sin esperar nada a cambio. Jesús lo resumió en lo que él mismo llamó el mandamiento nuevo. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Juan 13, 34. Como yo os he amado. No como os resulte conveniente. No cuando tengáis ganas. No solo con quienes os caigan bien. Como él amó. Que es hasta el final. Hasta la cruz. Sin condiciones. San Juan de la Cruz, el gran místico español del siglo XVI, lo expresó de una manera que se ha convertido en una de las frases más citadas del pensamiento espiritual cristiano. Al atardecer de la vida, te examinarán en el amor. El camino de la vida, en última instancia, es el camino del amor. Y ese camino, dice la Iglesia, está abierto para todo ser humano. Sin importar su pasado. Sin importar sus pecados. Sin importar su historia. Siempre hay un primer paso disponible. El camino de la perdición, el pecado y la puerta del regreso. Hay que hablar del otro camino. No podemos honestamente presentar los dos caminos y callar sobre uno de ellos. No sería fiel a la Escritura. No sería fiel a la tradición de la Iglesia. Y no sería fiel a la inteligencia y a la madurez de quien nos escucha. Así que hablemos del segundo camino con la misma honestidad y la misma profundidad con que hablamos del primero. El camino de la perdición. La primera pregunta que hay que responder es esta: ¿qué lo define? Y la respuesta que da la Iglesia Católica es una que a veces sorprende. Porque no lo define como una lista de delitos. No lo define como el camino de los muy malos. No lo define como el camino de quienes cometen crímenes horribles. Lo define con una palabra más sencilla y más universal. El pecado, que en su raíz más profunda es el rechazo de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica lo dice así en su número 1849. El pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta, es falta al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Falta contra la razón. Falta contra la verdad. Falta contra la conciencia. Falta contra el amor a Dios. Falta contra el amor al prójimo. 5 dimensiones del pecado. 5 formas en que el ser humano puede alejarse de lo que es, de lo que está llamado a ser. Pero hay algo que distingue radicalmente la comprensión católica del pecado de muchas otras concepciones. La Iglesia no enseña que el pecador sea un condenado. La Iglesia no enseña que quien yerra está irremediablemente perdido. La Iglesia enseña algo mucho más esperanzador y mucho más exigente al mismo tiempo. La Iglesia enseña que el pecado hiere, pero no mata definitivamente. Que aleja, pero no destruye el puente de regreso. Que oscurece, pero no apaga la luz que Dios dejó en cada corazón humano. Y para eso, Jesús contó una historia. Una historia que el teólogo Henry Nouwen llamó el corazón del Evangelio.
La conocemos como la parábola del hijo pródigo. Pero podría llamarse la parábola del Padre misericordioso. Porque el protagonista no es el hijo que se perdió. El protagonista es el padre que nunca dejó de esperar. Un padre tiene 2 hijos. El menor pide su herencia en vida. Esto, en la cultura semítica de la época, era equivalente a decirle al padre: para mí, ya estás muerto. Era una humillación pública. Un rechazo sin ambigüedades. Una ruptura de la relación más fundamental. Y el padre la da. No lo retiene. No lo obliga. No lo amenaza. La libertad del hijo, aunque lleve al desastre, es respetada. Porque Dios no nos ama obligándonos a amarlo. El joven toma el dinero y se marcha. Se va a una tierra lejana. Y allí lo malgasta todo. Todo. Hasta que llega el hambre. Hasta que llega la miseria. Hasta que se encuentra alimentando cerdos, los animales más impuros para un judío, y deseando comer lo que ellos comen. Y entonces, dice el Evangelio, algo ocurre. Algo que el griego original del texto describe con una palabra preciosa. Dice que entró en sí mismo. Entró en sí mismo. Este es el primer paso del camino de regreso. No una gran obra de piedad. No un acto heroico de voluntad. No una transformación mística instantánea. Solo un hombre hambriento y solo que se detiene un momento. Y se reconoce a sí mismo. Y reconoce lo que ha hecho. Y decide volver. Pero escucha lo que dice el Evangelio sobre el padre cuando ve volver al hijo. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió hacia él, se echó a su cuello y lo besó efusivamente. Lucas 15, 20. Cuando todavía estaba lejos. No esperó a que el hijo llegara arrepentido hasta la puerta. No esperó a que terminara el discurso de disculpa. Vio que venía desde lejos. Y corrió. Un padre que corre. Esa imagen es teológicamente revolucionaria. En la cultura del Oriente Antiguo, un hombre de la edad del padre de la parábola no corría. Correr era algo impropio de un anciano de dignidad. Y sin embargo, Jesús lo describe corriendo. Porque la misericordia de Dios no tiene dignidad que guardar delante del hijo que regresa. Solo tiene amor que expresar. Solo tiene alegría que desbordarse. Solo tiene fiesta que preparar. Y esta es la respuesta definitiva de la Iglesia al camino de la perdición. No es un camino sin salida. Es un camino que siempre tiene una puerta de regreso. Y esa puerta se llama conversión. Se llama penitencia. Se llama el sacramento de la reconciliación. El catecismo lo llama el sacramento del perdón y enseña que en él el pecador, recibiendo la misericordia de Dios que lo perdona, se reconcilia al mismo tiempo con la Iglesia. C.I.C. número 1422. Hay algo que quiero que recibas con claridad antes de continuar. El camino de la perdición no es un destino inevitable. No es una trampa sin escape. No es algo que le pase a los otros. Es una posibilidad real para todo ser humano. Para ti. Para mí. Para el santo más austero del monasterio más silencioso. Pero también el regreso es una posibilidad real. Siempre. En todo momento. En cualquier circunstancia. Sin importar cuánto se haya alejado uno. Más abunda la gracia de Dios que el pecado del hombre. Romanos 5, 20. Estas palabras de Pablo no son un consuelo barato. Son la verdad más radical y más escandalosa del Evangelio. El juicio final, justicia y misericordia frente a frente. Durante siglos, los artistas de la Iglesia pintaron el juicio final en las paredes de sus catedrales. No para aterrorizar, para recordar, para que al entrar a la Iglesia, a la casa de Dios, cada persona llevara consigo una pregunta. La más importante de todas. ¿Cómo estaré yo cuando llegue ese momento? El juicio final. Quizás no haya tema en toda la teología cristiana que genere tantos malentendidos, tantos extremos, tantas caricaturas, tantos terrores innecesarios. Por un lado, están los que lo usan como instrumento de miedo, como herramienta de control, como amenaza que paraliza en lugar de liberar. Por otro lado,
Están los que lo niegan completamente. Los que dicen, un Dios bueno no puede juzgar a nadie. Los que igualan la misericordia con la ausencia de responsabilidad. Los que vacían el Evangelio de su profundidad moral. La Iglesia Católica recorre un camino que está más allá de ambos extremos. Y ese camino es, como siempre, más rico y más hermoso que cualquiera de las dos caricaturas. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña en sus números 1038 y 1039 que el juicio final revelará hasta sus últimas consecuencias el bien que cada uno haya hecho o haya dejado de hacer durante su vida terrenal. Hasta sus últimas consecuencias. Piensa en eso. No es un Dios arbitrario que elige caprichosamente a quien salvar. Es la revelación definitiva y total de lo que cada vida ha sido. De lo que cada acto ha significado. De lo que cada amor ha construido. Y de lo que cada rechazo ha destruido. Pero aquí viene algo que muchos no esperan. La Iglesia enseña que el juicio final no es solo un acto de justicia. Es también un acto de misericordia. ¿Cómo puede ser eso? Permíteme explicarlo con una imagen que el Catecismo usa implícitamente y que los místicos han desarrollado. Imagina que toda tu vida, cada momento, cada decisión, cada relación, cada dolor, cada alegría, fuera expuesta a la luz. No para avergonzarte, sino para que por fin sea vista con claridad. Para que los sufrimientos que nadie vio sean reconocidos. Para que los sacrificios silenciosos sean valorados. Para que el bien que hiciste cuando nadie miraba sea finalmente celebrado. Y para que el daño que causaste sea finalmente reconocido. No como condena irrevocable, sino como verdad que hace posible la reconciliación definitiva. El gran teólogo Joseph Ratzinger, que luego sería el Papa Benedicto XVI, escribió algo que cambió la forma en que muchos pensadores modernos entienden el juicio. Dijo que el purgatorio no es un lugar de castigo. Es un proceso de transformación. Un proceso en el que el amor de Dios, como fuego que purifica, quema todo lo que en nosotros es incapaz de amor. Para dejarnos libres. Para dejarnos capaces de la intimidad total con Dios que llamamos cielo. Y el infierno. Tenemos que hablar del infierno. No con morbo. No con complacencia. Sino con la honestidad que el tema exige. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña en su número 1033. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separado de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Por nuestra propia y libre elección. Esta es la clave. El infierno no es la venganza de un Dios cruel. El infierno es la consecuencia última y definitiva de una elección libre y obstinada. La elección de decirle a Dios, no te quiero. La elección de rechazar su amor hasta el final. La elección de cerrarse a la misericordia que siempre estuvo disponible. C.S. Lewis, el gran pensador cristiano del siglo XX, lo expresó de una manera que se ha vuelto casi clásica. Dijo que hay en el infierno solo dos tipos de personas. Las que le dicen a Dios, hágase tu voluntad. Y las que Dios, con tristeza, les dice al final, hágase la tuya. El infierno es el resultado de que Dios respeta infinitamente la libertad humana. Incluso cuando esa libertad elige el mal. Incluso cuando esa libertad elige la separación. Incluso cuando esa libertad elige decir no de forma definitiva. Y sin embargo, la Iglesia también enseña que ella espera la salvación de todos. C.I.C., número 1058. No lo afirma como un hecho garantizado. Pero lo espera, lo desea, lo ruega, porque el corazón de Dios, revelado en Cristo, es un corazón que no quiere la muerte del pecador sino que se convierta y viva. Como dice el profeta Ezequiel. ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado? Oráculo del Señor. No quiero más bien que se convierta de su conducta y viva. Ezequiel 18, 23. La esperanza en Cristo, la salvación abierta a todos los pueblos. Hemos hablado del camino de la vida. Hemos hablado del camino de la perdición. Hemos hablado del juicio final. Y ahora llegamos al corazón de todo. Al latido que sostiene toda la enseñanza cristiana. La esperanza. El Evangelio de Juan comienza con un himno. Un himno a la palabra de Dios que se hace carne.
Un himno que describe la luz que vino al mundo. Y en ese himno hay una frase que es quizás la más radical de toda la Escritura. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Juan 1, 9. A todo hombre. No a los judíos solamente. No a los católicos solamente. No a los occidentales solamente. No a los que han oído el Evangelio solamente. A todo hombre. La luz de Cristo no es exclusiva. Es universal. La misericordia de Dios no tiene fronteras nacionales. No tiene límites étnicos. No tiene barreras históricas. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Gaudium et Spes, enseñó que Cristo murió por todos, y la vocación suprema del hombre es en realidad una sola, es decir, la divina. En consecuencia, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, en la forma de solo Dios conocida, se asocien a este misterio pascual. En la forma de solo Dios conocida. Qué frase tan humilde y tan grande al mismo tiempo. Dios sabe lo que nosotros no sabemos. Dios alcanza donde nosotros no alcanzamos. Dios llama a quien nosotros no conocemos. Y aquí hay algo que la Iglesia enseña con constancia y que es fundamental para entender los dos caminos en toda su amplitud. El camino de la vida no excluye a nadie a priori. No excluye al que no fue bautizado si murió antes de poder serlo. No excluye al que buscó honestamente la verdad y no encontró la Iglesia visible. No excluye al que fue marginado, al que fue engañado, al que nunca tuvo una oportunidad real de escuchar el Evangelio. El Catecismo enseña en su número 1260. Todo hombre que, ignorando el Evangelio de Cristo y su Iglesia, busca la verdad y hace la voluntad de Dios según él la conoce, puede ser salvado. Puede ser salvado. No será automáticamente salvado. No da igual lo que crea. Pero puede. La puerta está abierta para quien busca honestamente. Y esto no es una concesión moderna hecha para parecer simpáticos. Esto está en la entraña del Evangelio. Está en la parábola del buen samaritano, donde el extranjero es el que actúa con amor. Está en la visión de Mateo 25, donde el Señor dice: Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Era forastero y me acogiste. Estaba desnudo y me vestiste. Estaba enfermo y me visitaste. Estaba en la cárcel y viniste a verme. Mateo 25, 35 a 36. Y los que son llamados justos preguntan asombrados: ¿Cuándo, Señor? Y la respuesta que reciben es la más hermosa de todo el Evangelio. ¿Cuánto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños? A mí me lo hicisteis. Mateo 25, 40. Cristo escondido en el pobre. Cristo escondido en el extranjero. Cristo escondido en el enfermo. Cristo escondido en el prisionero. Y los que lo amaron, aunque no supieran que era Él, son recibidos en el reino. Porque el amor genuino al ser humano es siempre, en algún nivel profundo, amor a Cristo. Y Cristo lo reconoce. Y lo recibe. Pero aquí hay algo que no podemos pasar en silencio. Porque la universalidad de la esperanza no puede convertirse en indolencia espiritual. No puede convertirse en la idea de que da igual lo que uno elija. No puede convertirse en la anestesia de pensar que el camino que se tome no importa. Importa. Importa profundamente. El camino de la vida, el camino de Cristo, de los sacramentos, de la caridad, no es una de las muchas opciones igualmente válidas. Es el camino que Dios mismo abrió con el sufrimiento de su propio Hijo. Es el camino más claro, más luminoso y más seguro. Y conocerlo es un privilegio que conlleva una responsabilidad. La responsabilidad de vivirlo. La responsabilidad de compartirlo. La responsabilidad de ser, en medio del mundo, una señal del camino de la vida para los que todavía buscan. El camino que eres tú. Volvemos al principio. Al bosque, al camino que se bifurca, a la pregunta que flota en el aire: ¿hacia dónde vas? Hemos recorrido mucho. Hemos escuchado a Moisés poner ante Israel la vida y la muerte. Hemos escuchado a David cantar el primer salmo. Hemos escuchado a los proverbios advertir sobre el camino que parece recto pero lleva a la muerte.
Hemos escuchado a Jesús decir que Él mismo es el camino. Hemos contemplado al Padre corriendo hacia el Hijo que regresa. Hemos meditado sobre el juicio final como acto de justicia y de misericordia. Hemos respirado el aire de una esperanza que no tiene fronteras. Y ahora llegamos al punto más personal de todo este recorrido. El camino de la vida y el camino de la perdición no son abstractos. No son conceptos teológicos que viven en los libros. Son realidades que se juegan aquí, en tu vida, en mis decisiones, en el amor que doy o que retengo, en la verdad que digo o que callo, en la misericordia que ejerzo o que niego, en la presencia de Dios que busco o que ignoro. La Iglesia Católica, con sus 2000 años de experiencia acompañando al ser humano en su peregrinación, sabe algo que la psicología moderna está redescubriendo lentamente: que la espiritualidad no es un lujo. No es un entretenimiento para personas con tiempo libre. No es un complemento opcional para los que son de eso. Es una necesidad del alma humana tan fundamental como el alimento para el cuerpo. Porque somos más que cuerpos. Somos más que instintos. Somos más que ideas. Somos seres creados para el infinito. Y cuando vivimos como si el infinito no existiera, algo en nosotros se muere. Algo que no tiene nombre exacto pero que todos sentimos cuando falta. Los dos caminos son reales. No son metáforas vacías. No son recursos retóricos. No son hipérboles para impresionar. Son la descripción más honesta que existe de la condición humana. La posibilidad de elevarse hacia lo que somos en el fondo. Y la posibilidad de descender hacia lo que el pecado hace con nosotros. Pero aquí está lo que hace diferente al Evangelio de cualquier otra enseñanza moral. En el Evangelio, incluso cuando estás en el camino equivocado, incluso cuando has tomado decisiones que parecen irreversibles, incluso cuando sientes que has desperdiciado algo que ya no tiene vuelta, el Padre sigue mirando por la ventana. El Padre sigue esperando en el horizonte. El Padre sigue corriendo hacia ti desde que te ve lejos. San Agustín de Hipona, el gran pensador del norte de África que durante años vivió en el camino de la perdición. El hombre que tuvo hijos fuera del matrimonio. El hombre que abrazó doctrinas heréticas. El hombre que durante años le rogó a Dios: dame castidad y continencia, pero no todavía. El hombre que escribió en sus confesiones las palabras más citadas de toda la literatura espiritual: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Ese hombre es hoy doctor de la Iglesia. Ese hombre es hoy uno de los santos más grandes de la historia del cristianismo. Ese hombre es la prueba viviente de que nunca es demasiado tarde. De que el camino de regreso siempre está disponible. De que el Padre siempre corre. Y hay algo más que Agustín nos enseña. No solo que el regreso es posible, sino que quienes han regresado de más lejos a veces aman más intensamente. A veces conocen más profundamente la misericordia. A veces comunican con más fuego lo que han encontrado. Porque han visto los dos caminos desde dentro. Han conocido la oscuridad del segundo. Y la luz del primero les parece más luminosa precisamente porque conocen la oscuridad que dejaron atrás. El camino de la vida no se recorre en solitario. Esto es algo que la Iglesia Católica ha comprendido desde sus primeros días. El camino de la vida es comunitario. Se recorre con otros. Se recorre en la comunidad que llamamos Iglesia. No porque la Iglesia sea perfecta. No porque todos sus miembros sean santos. Sino porque en la Iglesia está la Eucaristía. Está el perdón. Está la palabra. Está la comunidad de quienes se apoyan mutuamente para no caer. El Concilio Vaticano II lo expresó en la Lumen Gentium. La Iglesia es en Cristo como un sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Signo e instrumento. No club de perfectos. No sistema de control. No burocracia sagrada. Sino signo. Sino instrumento. Una comunidad de peregrinos que caminan juntos hacia la misma meta. Que se ayudan cuando caen. Que se cargan mutuamente. Que comparten el pan del camino. Y ahora, antes de terminar, quiero que te detengas un momento. No en el vídeo. En tu interior.
Hay un camino que tus decisiones van trazando cada día. Un camino hecho de elecciones pequeñas y grandes. Un camino construido con el amor que das y el que niegas. Con la verdad que dices y la que callas. Con el bien que haces cuando nadie mira. Con la misericordia que ejerces o que retienes. Ese camino va en alguna dirección. Y la buena noticia, la más buena de todas las noticias que se han pronunciado en este mundo, es que ese camino puede cambiar de dirección. Hoy, ahora mismo, con el simple acto de volverte, de entrar en ti mismo, de decir, como el hijo pródigo, me levantaré e iré a mi padre. Y descubrir que mientras todavía estabas lejos, él ya corría hacia ti. Los santos no son personas que nunca se equivocaron. Son personas que, cada vez que se equivocaron, eligieron volver. Que cada vez que cayeron, aceptaron la mano que los levantaba. Que cada vez que el camino se oscureció, buscaron la luz. Y la encontraron. Siempre. Dos caminos. Ambos reales. Ambos con consecuencias eternas. Uno construido con el amor que recibimos y transmitimos. El otro construido con el rechazo al amor que siempre se nos ofrece. Uno que conduce a la comunión plena con Dios y con los demás. El otro que conduce a la soledad definitiva de quien se cerró a todo amor. Pero entre los dos caminos, siempre en pie, siempre con los brazos abiertos, siempre mirando hacia el horizonte esperando ver regresar al que se fue. Está Cristo. El camino, la verdad y la vida. El que convierte cada paso vacilante en un paso hacia la vida. El que convierte cada lágrima de arrepentimiento en una semilla de esperanza. El que convierte cada regreso, por humilde que sea, en una fiesta que nunca termina. Los dos caminos son reales. Pero en Cristo cada paso puede transformarse en vida eterna. No te preguntes qué camino tomaron los demás. Pregúntate qué camino estás tomando tú. Y si estás buscando el camino a casa, ya has dado el primer paso. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Antes de que te vayas, quiero compartir contigo algo que no es teología. Es experiencia humana. Hay un momento en la vida de casi todas las personas en que los dos caminos se vuelven visibles con una claridad que no tiene nada de abstracto. Puede ser la muerte de alguien querido. Puede ser una enfermedad grave. Puede ser el derrumbe de algo en lo que habías puesto toda tu confianza. Puede ser simplemente una noche de insomnio en que las preguntas no se callan. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quedará cuando yo me vaya? En esos momentos, el ser humano se da cuenta de que la vida tiene más profundidad de lo que los días ordinarios nos dejan ver. De que hay preguntas que no pueden responderse con entretenimiento. De que hay hambre que no se sacia con distracción. La Iglesia Católica lleva 2000 años acompañando a seres humanos en esos momentos. Ha acompañado a emperadores y a esclavos. A sabios y a iletrados. A santos y a pecadores reconvertidos. A personas de todas las culturas y todos los continentes. Y en todos esos siglos, en toda esa variedad infinita de vidas, ha encontrado siempre la misma verdad. Que el corazón humano no descansa hasta que descansa en Dios. Que los dos caminos siempre están presentes. Y que la misericordia de Dios es siempre más grande que la distancia que hemos recorrido por el camino equivocado. Si este vídeo te ha movido algo por dentro, no lo ignores. Ese movimiento interior tiene un nombre. La Iglesia lo llama gracia. Es la voz de Dios que susurra en el corazón. Es la invitación al camino de la vida. Es el Padre que ya está corriendo hacia ti. No hace falta que tengas todo resuelto para dar el primer paso. No hace falta que entiendas todo. No hace falta que seas perfecto. No hace falta que tengas el pasado que te hubiera gustado tener. Solo hace falta que te muevas. Un paso. Solo uno. Y descubrirás que no estás solo en ese camino. Que nunca lo estuviste. Porque los dos caminos son reales. Pero la misericordia de Dios es más real que los dos. Y en Cristo, cada paso puede transformarse en vida eterna. Queridos hermanos en Cristo, Cristo Joven es un espacio de formación, oración y evangelización.
Aquí se comparte la palabra de Dios con fidelidad. Aquí se ofrecen reflexiones que buscan fortalecer la fe, orientar la conciencia y acompañar a quienes atraviesan momentos de dificultad. Este trabajo requiere preparación, tiempo y constancia. Nada de lo que aquí se publica es improvisado, todo nace del deseo de servir a Dios con seriedad. Si este canal ha sido de ayuda para tu vida espiritual, si alguna enseñanza te ha dado claridad o firmeza en la fe, puedes formar parte de esta misión. La Escritura nos recuerda: Dios ama al que da con alegría, segunda carta a los Corintios 9, 7. Cada ofrenda nace de una conciencia clara, la fe necesita ser anunciada. No es un gesto simbólico ni una emoción pasajera. Es una decisión concreta de respaldar la proclamación del Evangelio. Es asumir responsabilidad en la misión de llevar verdad, formación y esperanza a quienes la están buscando. Aquí no se sostiene una idea personal. Se sostiene un trabajo constante de evangelización. Se sostiene un espacio donde la palabra de Dios se comparte con fidelidad y claridad. Si deseas apoyar esta obra, encontrarás el QR en el vídeo. Tu colaboración permite que este contenido continúe y llegue a más personas. Oración. Señor, bendice a quienes sostienen esta misión. Afirma sus pasos, protege sus hogares y concédeles la paz que nace de servirte con generosidad. Amén. Si deseas apoyar este canal y ver más vídeos como este, puedes suscribirte y activar la campana para recibir notificaciones sobre futuras oraciones. También puedes unirte a nuestra comunidad, darle me gusta, compartir y comentar. Que Dios te bendiga y a todos tus seres queridos. Hasta la próxima, sigue orando.